tal amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida, en la vida de nuestros entrevistados. Pero lo más importante es que Él también puede transformar tu vida. No importa por qué situación complicada tú estés pasando, cuál sea la prueba que estás afrontando, Jesús tiene el poder, si tú le entregas tu corazón, le entregas ese problema, para Él solucionar lo que te esté pasando. Prueba de ello es nuestro entrevistado del día de hoy, Aldo Sanjay, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por aceptar esta entrevista y por acompañarnos aquí en este programa Testigos de Jesús. Gracias, igualmente. Contanos, ¿dónde, cuándo y cómo naciste? Bueno, nací en la ciudad de Guatemala, el 11 de septiembre de 1976, ¿verdad? Pues aquí he vivido toda mi vida en la ciudad de Guatemala. Desde niño, mis hermanos somos 5 hermanos hombres, ¿verdad? Fuéramos 8, pero el Señor se llevó a 3 rapidito, entonces somos 5 hermanos. Y aquí hemos vivido en la ciudad. Aldo, dentro de esos primeros años de vida, ¿qué te cuentan? ¿Cómo fue tu llegada a tu familia? ¿Eres el mayor de los hermanos, el mediano? ¿Te esperaban tus papás con alegría? ¿Cómo fue ese primer recuerdo de vida que te comentan tus padres? Bueno, sí me esperaban, incluso con muchas ansias, porque mi primer hermano, el mayor, Eric Lionel, el Señor se lo llevó a los 5 meses de nacido. Entonces le dijeron a mis papás, bueno, tiene que tener otro porque hubieron problemitas psicológicos ahí en ellos, porque era el primer bebé y se fue con el Señor. Entonces yo nací a los 6 meses, ¿verdad? Después de todo esto, ellos esperaron un tiempo, a los 6 meses pues decidieron tener otro bebé. Entonces, pues en vida soy el mayor de 5 hermanos, pues hoy tengo 37 años y sí, de hecho soy el nieto más grande también, ¿verdad? De mis abuelos. Entonces viví con ellos un tiempo en la casa, o sea, sí era esperado y deseado. Los primeros años de infancia, ¿cómo se desarrollaban en tu casa? ¿Era una familia que asistía los domingos a misa, oraban, leían la Biblia, había un acercamiento temprano con el Señor Jesús o fue posterior? No, los primeros 6 años, 5 o 6 años, pues nada que ver, ¿va? Mis papás eran católicos, pero igual solo de nombre, ¿verdad? E incluso digo yo, ustedes iban a misa solo cuando me bautizaron y mi primera comunión, y nada más. A los 7, 8 años fue que, 7 años de edad que yo tenía, mis papás empezaron a tener un encuentro con el Señor. Mi papá fue el primero que, él dice, se jugaba la última carta en su vida, ¿verdad? Porque había probado de todo y sí, me cuentan mis tíos y mi mamá que sí, era la última carta. De hecho, él fue invitado por Dios por un volante tirado en el piso y empezó a ir, recuerdo, en casa de oración en la 12 Avenida Zona 1, cuando estaba el área de la renovación fuertísima en esa área. Él empezó a ir, yo tenía más o menos 7 años, cuando de repente nos empezó a llevar, vamos a ir a la iglesia. De hecho, mi mamá me cuenta, y yo a lo lejos recuerdo, pues no le creíamos, ¿verdad? ¿Cómo recordás entonces, digamos, esa vida de los 0 a los 6 años? ¿Cómo se daba la dinámica familiar para luego compararlo con posterior al conocimiento del Señor Jesús por parte de tu papá? Ajá. Bueno, sí, era una vida bastante problemática, momentos muy difíciles. Tengo imágenes en mi mente de peleas y yo ya no vivía el alcoholismo de mi papá, ya no lo recuerdo porque a los 2 años él dejó de tomar, un enfermo alcohólico, algo muy, muy difícil. Pero igual siguió, hasta recuerdo yo que le iba a comprar sus cigarritos a la tienda y toda la cosa. O sea, yo crecí con eso. Después que mi papá dejó de beber, mi mamá empezó en ese mundo. Entonces yo creo que nuestros enemigos o nuestro enemigo nos iba jugando esa vuelta, ¿verdad? Porque primero el problema con mi papá, después empezó con mi mamá. Entonces
sí, yo recuerdo que eran momentos muy difíciles en la casa, muy difíciles de peleas, y, o sea, digo, tal vez no es lo normal, pero sí se daba, o sea, problemas difíciles entre ellos, adulterio y todo eso cuando uno no conoce al Señor, ¿verdad? Hasta los, sí, más o menos 6 años y medio. A lo largo de estos programas hemos visto a muchas personas que encuentran al Señor en un retiro, en una iglesia, en las prisiones, en la calle, y en el caso de tu papá fue en la calle por un volante tirado en el piso. Sí. Muchas veces nosotros queremos enmarcar al Señor Jesús y decirle que Él puede obrar en tal lugar, o puede obrar por la alabanza, o puede obrar por la oración, pero el Señor utiliza cualquier medio para traer a sus hijos, a traer a sus ovejas al rebaño. Sí. Entonces tu papá acepta el llamado del Señor Jesús a través de ese volante y empieza a ir a un grupo de oración y me imagino de estudio de la Biblia, de renovación carismática. Así es. ¿Y qué empiezan a ver ustedes de diferente en su papá? Bueno, para empezar, empezó a salir hasta entacuchado de la casa, cosa que no hacía, y empezó a haber un cambio. Incluso uno de los cambios que yo recuerdo como niño era que empezamos a orar por los alimentos, por ejemplo, algo tan sencillo, pero nunca lo habíamos hecho, y empezó, miren, vamos a orar por los alimentos. O sea, al principio nosotros, bueno, ora vos, ¿verdad? Porque nosotros, yo no estaba acostumbrado, ni mi mamá tampoco. Bueno, empezó así mi papá. Recuerdo también, él asistía a los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que ahí fue donde Dios usó eso para que él dejara de beber. De repente ya no empezó a ir. Llegó una semana donde nos admiró porque se iba a ir todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se me decía, bueno, ya volvió a sus caminos, que sí, cuando nos enteramos, había ido a un retiro de vida en el Espíritu, donde conoció al Señor y entregó su vida, y fueron cosas muy raras para nosotros. De hecho, nos llegaron a visitar de ahí, de ese grupo de oración, para que les hiciéramos una cartita y toda la cosa. Te soy sincero, no creíamos en eso. Porque si en este momento nos está viendo tal vez algún niño, que su papá está pasando por este proceso que tu papá pasó y que está diciendo, ¿verdad? Yo no quiero escribirle esa carta a mi papá que está en el retiro porque lo conozco, porque sé que toma, porque sé que nos pega, porque sé que él no va a cambiar. ¿Qué le podrías decir? Bueno, yo nací en el Señor siendo niño, y cuando yo le hice esa carta a mi papá, la hice tal vez a la fuerza, pero tal vez estás pasando ese momento, no sé, pero el impacto que creó en mi papá, cuando yo le di la carta, de hecho, le hicimos un recibimiento en la casa, el domingo en la noche, no le creíamos todavía por todo lo que habíamos vivido, pero te digo, el impacto que creó esa carta mía hacia mi papá fue increíble. O sea, yo lo noté muy bien, o sea, se le salieron sus lágrimas, cosa que yo nunca lo había visto. Me dio un abrazo como nunca me lo había dado, porque yo le escribí incluso, no solo cosas bonitas en la carta, o sea, incluso hasta le reclamé. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean reflejado en nuestros invitados las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas. Pero lo más importante es que Él puede obrar estas y mayores maravillas en tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón, entregarle tu alma, y Él va a empezar a obrar milagros maravillosos. Hoy nos encontramos nuevamente con Aldo, a quien le agradecemos por haber aceptado compartirnos su testimonio. Conocimos a un niño que tuvo una infancia hasta los 9 años complicada por el alcoholismo de papá y de mamá. Pero a los 9 años el Señor toma en sus manos a tu papá
y el testimonio de tu papá arrastra a tu mamá, a ti, a tus hermanos y los hace vivir una vida compartiendo de la mano con el Señor Jesús. Nos comentabas que a tus 12 años empezás a tener un acercamiento con la música. Tu mamá empieza a recibir clases de canto y clases de teclado porque ella ya empezaba a alabar al Señor Jesús en esa época. Y entonces decís, lo mío es o las patadas y las pelotas con el fútbol o el teclado. Y entonces optás por tener un acercamiento con la música. ¿Cómo son estos primeros acordes que tocas en tu vida? Bueno, como les contaba, mi mamá era la que recibía las clases, pero yo estaba a la par y al final a mí se me quedaban y se me grababan. En los ensayos de mi mamá, después cuando el profesor ya no estaba, o sea, mi mamá decía, es que no me recuerdo, entonces yo le decía, mira, es así, es así. Pasaron los días y mi mamá se empezó a dar cuenta, ella me cuenta ahora, de que había algo en mí, había un don en mí. Me dice, mira, ¿y por qué no recibís clases conmigo? Sí, 12, 13 años. Entonces, bueno, yo feliz, feliz, empecé a recibir las clases con ella. Aunque no salía con ella porque ella salía a cantar a donde la invitaban a varios lugares, pero igual yo estaba ahí a la par, Y tengo esa escena cuando empecé a relacionarme con la música y tengo una segunda escena en mi vida que ha marcado mi vida, específicamente en un ejemplo de una persona. Él es el hermano Amílcar Segovia, igual donde esté yo lo bendigo, porque él lo ha de recordar, en los aniversarios de la comunidad, él era el que llegaba a cantar en los aniversarios. Y yo desde la primera vez que él llegaba, yo me sentaba a la par del órgano, porque él, de hecho, en ese tiempo no era ni un teclado, sino que era un órgano que él programaba, porque es pilísima desde que lo conozco. Y él programaba el órgano y ponía su teclado encima y tocaba. Y yo a la par, sentado y viendo. O sea, esa era mi pasión. Y cuando él llegaba otras veces a la comunidad, igual yo a la par viéndolo. De ahí él se empezó a dar cuenta de algo, hermano Amílcar, y él me decía, mira, sosteneme mis partituras. Entonces yo se las sostenía. Pero tal vez era algo insignificante, o tal vez yo estaba ahí sirviendo de atril en ese momento para él, pero eso fue marcando mucho mi vida, porque yo empezaba a ser formado en esa área, viéndolo a él, viéndolo cómo cantaba, cómo se dirigía a la gente, cómo Dios lo usaba, porque si algo yo, entre todas las cosas que admiro de este hermano, igual de mi mamá, eran momentos donde el Espíritu Santo en un instrumento los usaba y los utilizaba. Entonces yo miraba la reacción en él y miraba a la gente. Había gente que con una canción lloraba, con una canción se hincaba. Entonces ese juego de la música con la presencia de Dios o la unción me empezó a marcar y a llamar mucho la atención. Esos fueron los dos acercamientos más de niño que yo tuve. Las clases con mi mamá, clases de canto que todavía las recuerdo y las aplico ahora en mi vida. Y ese acercamiento con este hermano que te digo que llegaba. Estabas entrando a la etapa de primero, segundo, tercero básico. Y recordamos que eras un joven, un niño introvertido y tímido. Para esta edad, ¿ya había cambiado tu forma de ser? ¿Eras más sociable? ¿Te costaba menos relacionarte con las personas? ¿O seguías siendo un joven tímido? No, ya había cambiado todo. De hecho, después de ser tímido al extremo, ya después me tenían que decir que me quedara tranquilo. Por ejemplo, donde estudié los básicos, o sea, ya no tenía tanto problema con pararme delante de los profesores, de exponer algo que me tenía que hacer, o dar una exposición, o dar algo. Ya mi vida estaba cambiando muchísimo. ¿Dónde estudiaste los básicos y qué carrera media te graduaste? Los básicos los estudié en el Centro de Usos Múltiples, CUM, en el CUM de la zona 5, está por ahí por el Campo Marte. Ahí estudié, ahí de hecho llevamos una carrera técnica. Yo estudié la carrera de refrigeración y aire acondicionado. Eso me ayudó también a irme soltando.
y después entré al Instituto English Fishman. Ahí empecé a estudiar la carrera de técnico industrial y perito en refrigeración, porque de hecho estudias todo el día, llevas una carrera en la mañana y en la tarde, pero igual no me gradué de ahí. O sea, en el segundo año, pues estudié todo el primer año y ya el segundo ya no lo seguí, porque igual que nos puede pasar, ya en la adolescencia, en la juventud empecé a vivir ya otro tipo de cosas, porque empecé a conocer más el mundo, siempre marcado por Jesús, pero sí empecé a vivir otras cosas. Entonces, ¿qué cosas? Híjole, no sé si habrá tiempo. Por favor. Empecé a salir de los básicos, me fui a estudiar al English Fishman, empecé a conocer otro tipo de amigos, otro tipo de juegos. Bueno, siempre estuve involucrado también en el deporte porque me fascinó. Estuve en la selección de fútbol, de básquetbol, que eran mis pasiones, ¿verdad? Pero igual ya tenía amigos más grandes y cosas que me fueron despertando, incluso en el aspecto del mundo, de la actualidad. Empecé a probar el cigarro y mira, qué rico probarlo, empecé a probarlo. Al principio no me gustó, ya después lo empecé a hacer más, que ahí fue eso sí me atrapó un poco. Probé el alcohol, pero igual lo rechacé, no me gustó, lo empecé a rechazar, pero sí me empecé a meter mucho en el tabaco, empecé a vivir, empecé a ver las primeras revistas, incluso de pornografía y todo ese rollo, me empecé a enrollar ahí, y fue donde después de conocer al Señor, y hasta tal vez soy un poquito raro, pero así es, o sea, porque todo es decisión en la vida, es el poder de la decisión. Yo estaba marcado por Jesús, pero hubo un tiempo en mi vida en donde yo decidí empezarme a alejar un poquito, porque después de ser tímido, ya después llegó un momento en mi juventud donde me fui al otro extremo, y empecé a probar el cigarro, la pornografía, me perdí en la pornografía en la juventud. Estaba estudiando el cuarto perito ahí en el Fishman, y sí me empecé a perder más. Y les digo esto a los jóvenes que me están oyendo porque puede pasar, o sea, porque no es de que ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes puedan ver las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante, Él también puede hacer milagros y maravillas en tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón, entregarle todo tu ser y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Verás cómo Él puede transformar toda tu pena en alegría, todo tu lamento y tristeza en una bella danza. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a Aldo, a quien agradecemos por estar compartiendo tu testimonio de vida con nuestros televidentes. Y para recapitular un poco, conocimos a un niño que a los 8 años tiene su primera experiencia con el Espíritu Santo y empieza a caminar con el Padre Celestial hasta llegar a tu etapa de juventud, digamos 14, 15 años, donde decidiste separarte de la mano del Señor Jesús y empezar a caminar por otros caminos. Aunque en apariencia siguiendo al Señor, porque seguías congregándote en tu grupo de jóvenes, seguías manteniendo la fachada de un católico cristiano cumplidor y responsable. Pero el Señor te toma nuevamente sentado en la orilla de tu cama y entendés que es mucho mejor y uno logra la vida plena únicamente cuando la comparte con nuestro Padre Celestial. Entonces te reenganchás con el Señor Jesús. ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, empezaron a suceder cosas muy hermosas, curiosas en mi vida. Una de ellas, cuando yo empecé a acercarme más, fue de que mi mamá me invitó a salir con ella a tocar, porque
igual ellos habían venido viendo cómo era el transcurso de mi vida y al menos mis papás han sido un poquito celosos en esa área, de que si te vas a subir a un altar vas a agarrar un instrumento que está consagrado para Dios. No tenés que ser santo, obviamente, pero sí tenés que tener un parámetro donde das testimonio, donde vas a la iglesia. A los 2 años más o menos, de que yo tuve ese encuentro en mi cuarto, a la orilla de mi cama, más o menos 2 años, año y medio, mi mamá me invitó a salir a tocar con ella, porque de hecho... Voy a hacer aquí una pausa. Sí, sí. ¿Cómo llenaste tu corazón a lo largo de esos 2 años? Porque lo que hacen tus papás realmente es muy lógico. Uno no puede dar fruto si uno no tiene el Espíritu de Dios adentro. Uno no podría hablar de un Dios vivo que uno no conoce. Exacto. Entonces, en esos 2 años, me imagino que estabas llenando tu vida, llenando tu corazón del amor del Señor Jesús. ¿Era así o no era así? Sí, fue así. Sí. Esos 2 años, sí, más aproximadamente 2 años. ¿Cómo recargaste la pila? Uno, yendo a mi comunidad. De hecho, en ese tiempo, como ahora, pero en ese tiempo marcado, yo tenía 4 vacunas que se nos enseñaban en los cursos bíblicos. Palabra de Dios, sacramentos, oración y comunidad. Eso, o sea, yo lo sabía, o sea, yo lo tenía en mi mente, pero no lo aplicaba. Entonces, recuerdo que esas 4 cosas, empecé a leer más la palabra de Dios, que de hecho es una Biblia que mi papá me heredó, porque él la usó al principio, hace lo que te contaba, hace años atrás él la usaba, después me la heredó, mira, yo quiero dar mi Biblia, usala, habían notas y todo. Entonces, empecé a leer la palabra de Dios, los sacramentos los empecé a tomar realmente como eran sacramentos de sanidad, de revelación, de liberación para mi vida. Seguía yendo a misa porque, como te digo, iba con mis papás nada más. Empecé a ir a misa, pero empecé a vivirla realmente. El cuerpo y la sangre del Señor empezaron a transformar mi vida. Eso eran los sacramentos. Empecé a acercarme más en oración. Y comunidad. Y comunidad. O sea, de hecho para mí, sábados en la tarde, o sea, estaban consagrados de aquí por la eternidad. O sea, fue algo que se me inculcó mucho. O sea, sábado en la tarde, hubiera lo que hubiera, yo ahí tenía que estar. Eso me ayudó y me adherió, me pegó más al Señor. Porque, te soy sincero, tendemos mucho a que a veces sí voy, a veces no voy, si estoy enfermo, si estoy triste, si no tengo ganas. Y eso fue algo que mis papás me inculcaron mucho. Tenés que estar siempre. Entonces, esas 4 vacunas, les llamo yo, esas 4 vacunas me ayudaron a pegarme. Como me decías, ¿cómo recargué mis baterías? Así, palabra de Dios, sacramentos, oración y comunidad, eso me pegaron más a Jesús. Y entonces tu mamá te invita a que la acompañes a su alabanza. Sí. ¿Te recordás a qué grupo fue? ¿En dónde sí. Más o menos? Sí, fue? me recuerdo re bien, fue al Centro Misionero Católico. Estaba ahí sobre la 6ª Avenida, zona 1. Me dijo, mira, para tal fecha me vas a acompañar, así que estos son los cantos, ensayalos. O sea, yo me fui de este mundo, ¿verdad? Porque dije, o sea, voy a tener mi primer encuentro, digamos así, fuera, porque ya dentro de mi comunidad ya tocaba la batería o tocaba el teclado, empezaba. Batería, eso Sí. no nos habías comentado, nos No. habías comentado que habías aprendido a tocar teclado, a la par de las clases de tu mamá. ¿Cómo Sí. entró la batería? Fíjate que la batería ha sido, o sea, mi instrumento, mi pasión, o sea, de siempre. Pero Dios me empezó a usar en el teclado. O sea, a veces mis planes no son los de él, ¿verdad? Aunque Él concede el deseo del corazón del hombre, pero Dios me empezó a usar en el teclado. Pero mi pasión, mi instrumento así de siempre ha sido la batería. Hoy incluso de mis 3 bebés, el grande es igual, su pasión es la batería. Empecé a estudiar la batería, ya sabiendo tocar teclado, empecé a estudiar la batería con un maestro muy bueno, que había sido mi sueño. Entonces, en la comunidad de jóvenes yo tocaba a veces el teclado o a veces tocaba la batería. Pero curioso, porque Dios me usó en esa área, de hecho hasta hoy me usa en el área del piano. Y entonces, ese día era con teclado. Con teclado, con sí. tu mamá. Con mi mamá, ajá. ¿Cuál fue la primera alabanza que tocaron en ese día? Mira, había un canto que mi mamá empezaba siempre, era la de Tú eres el alfarero.
¿Qué dice tú eres el alfarero? Dice, tú eres el alfarero que con mis manos me has transformado, dice el canto. Dice, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y ese canto, incluso yo lo recuerdo porque encierra mucho mi vida. Porque decía, y mientras pasan los días, pasan los años, yo te venero. Y dice, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Mi mamá empezaba siempre con ese canto. Y fue, de hecho, el nombre de uno de los discos de mi mamá es ese, Tú eres el alfarero. Y ese fue, recuerdo, de los primeros, tal vez no fue el primero, te soy sincero, pero sí fue de los primeros cantos que yo toqué con ella en este lugar, que yo empecé tocando, empecé llorando, porque yo no había tenido un encuentro fuera de mi comunidad, tocando el teclado y que mi mamá estuviera cantando. O sea, el acompañar yo a mi mamá con el teclado fue una experiencia hermosa, hermosa. Y de hecho, ahí en esa primera reunión, te digo, tuve mi primera invitación para ir yo solo, la cual rechacé. Porque cuando al final de esa reunión, hermano Aldo, ¿podría acompañar usted a los jóvenes? No hay jóvenes que ministren la alabanza, que canten. ¿Podría usted venir? O sea, la primera respuesta fue no. ¿Por qué te chiviaste? Fíjate que tal vez porque estaba empezando, porque incluso ellos querían que yo cantara. Habían unas secuelas de timidez todavía, te soy sincero, de que yo decía, o sea, yo le digo a mi hermana, yo solo toco con mi mamá el teclado, pero yo cantar no. O sea, lo rechacé la primera vez, y recuerdo algunos personajes bíblicos que así les pasó, ¿verdad? Rechazaron en el primer momento. Y ahí empezó ese llamado en el Señor, te soy sincero, porque mi mamá, que es mi primer maestra en el área de la alabanza, me decía, mira, escucha la voz de Dios, escucha el llamado de Dios. Puede ser de que Dios te esté llamando para algo en la alabanza. No, mamá, si yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro, yo te acompaño, pero hasta ahí. ¿Qué querías hacer, digamos, profesionalmente en tu vida? Sí. ¿Qué querías trabajar?